Buenas tardes, señores estudiantes. Completando nuestro estudio pediátrico neurológico, vamos a dedicarle este lapso al tema relacionado en lo que concierne a la meningitis bacteriana. Tema de mucha importancia porque lo encontramos con mediana frecuencia y amerita que ustedes conozcan de manera exhaustiva pues lo que es las formas clínicas, las variantes, las causales, etcétera. Entonces, la meningitis bacteriana es una de las infecciones potencialmente más graves que se producen en lactantes y en los niños mayores. Cuando nos referimos a meningitis, estamos hablando a la inflamación de las leptomeninges, o también se involucran las aracnoides o las membranas que rodean al encéfalo y a la médula espinal y a los ventrículos. Cuando hablamos de meningitis bacteriana, es la inflamación provocada por bacterias con respuesta de polimorfos nucleares que aparecen en el líquido cefalorraquídeo. Si estamos relacionándonos a una meningitis aséptica, es una infección no bacteriana causada por virus, hongos, parásitos u otras condiciones como drogas, neoplasias o enfermedades sistémicas con células mononucleares en el líquido cefalorraquídeo. Afecta sobre todo a los niños menores de 5 años en el 90% de los casos. Y bueno, a pesar de que ya encontramos una gama amplia de antibióticos y al uso de las vacunas, la meningitis permanece aún con una importante causa de muerte a nivel de todo el mundo. Y encontramos una serie de agentes causales, siendo los más importantes el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, el Streptococcus del grupo B y la Listeria monocytogenes. El neumococo va a provocar una mortalidad entre un 15 al 30% de los casos y en los niños que sobreviven deja secuelas hasta el 30%. El mayor riesgo de de afectación del neumococo está en los niños entre 6 meses y 12 meses. El Haemophilus influenzae afecta mayormente a los niños entre 3 meses y 4 años. Menores de un mes están asociados todos los colonizantes de la flora vaginal materna, como es el Streptococcus galactae, la Escherichia coli, la Listeria monocytogenes, u otras bacterias gram negativas y el Staphylococcus aureus. De 1 a 3 meses, los agentes neonatales anotados, el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis y el HIC, Haemophilus influenzae tipo B. De 3 a 6 meses, el neumococo, la Neisseria y el HIC. De 7 meses a 5 años, en los niños no inmunizados, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y el HIC. Y en los que ya están inmunizados, Streptococcus pneumoniae, sobre todo el serotipo no BNC 7B y la Neisseria meningitidis. Y en los mayores de 6 años, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Para que se brinde una meningitis bacteriana, deben de existir factores de riesgo como son la edad, el hacinamiento, el bajo nivel socioeconómico y cultural, las inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, ausencia o la disfunción del vaso y factores genéticos. Las bacterias pueden introducirse sobre todo por las vías respiratorias altas y por los plexos coroideos, pasan a la sangre en el cerebro y causan inflamación con pus, necrosis de tejidos, células y muertes. Se debe evitar manteniendo ambientes con alta concentración de ventilación, evitando tener personas con hacinamiento en lugares cerrados, mantener una adecuada higiene del hogar, evitar humo de cigarrillos, realizar lavado frecuente de las manos, mantener en buen estado de higiene bucal y personal, cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar, evitar el intercambio de saliva a través de chupetes, de las mamaderas, de juguetes, vasos u otros utensilios y evitar disminuir el contacto de niños o ancianos o personas que tengan resfrío. ¿Qué es lo que ocurre en este grupo de pacientes? Se puede producir de manera anatomopatológica un exudado meningio purulento de espesor variable. Entonces, alrededor de lo que son las venas, cerebrales y los senos venosos, la convexidad del cerebro, el cerebelo y los surcos y las fisuras de cilio, sobre todo las esternas basales y la médula espinal, se va a provocar este exudado meningio purulento. Encontramos una ventriculitis con bacterias y células inflamatorias en el líquido ventricular, sobre todo en los neonatos. Y en la autopsia se han encontrado cambios cerebrales vasculares y parenquimatosos caracterizados por infiltrados polimorfos nucleares. También vasculitis de las venas corticales, oclusión de los grandes senos venosos, arteritis necrotizante. Este es un cerebro de una necropsia de un niño que murió con meningitis. Bueno, la patogenia, pues el proceso patológico corresponde a una inflamación
a una localización e inflamación de las leptomeninges, el espacio subaracnoideo por los agentes bacterianos que colonizan e invaden las mucosas de la vía aérea superior. La Neisseria meningitidis produce bacteriemias y llega al sistema nervioso atravesando la barrera hematoencefálica. Los neonatos pueden adquirir la infección por los estreptococos del grupo Agalactae de su madre, que colonizan a través de, que está infectada su vagina y se colonizan por vía hematógena transplacentaria o a través del parto por vía vaginal. También pueden acceder al líquido cefalorraquídeo por un foco contiguo, por ejemplo, la presencia de una otitis, mastoides, sinusitis, acceso epidural o por defectos congénitos del sistema nervioso central como o traumatismo, etc. Bueno, ¿qué factores favorecen la bacteriemia? Sobre todo la característica de algunas cápsulas de las bacterias que interfieren en la fagocitosis oxónica y aumentan la virulencia del germen, la deficiencia de desarrollo relacionados con el huésped de la fagocitosis oxónica, los huéspedes jóvenes no inmunizados, pacientes no inmunizados, huéspedes jóvenes no inmunizados, pacientes inmunodeficientes o la disfunción esplénica. ¿Qué es lo que ocurre? El agente bacteriano coloniza la nasofaringe, invade localmente, motivando una bacteriemia, y esta bacteriemia conduce a una invasión meningia. Va a haber una replicación de las bacterias en el espacio subaracnoideo, y ahí la liberación de los componentes bacterianos a nivel de la pared y los liposacáridos a nivel microvascular y a nivel de los macrófagos, liberando factores de las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral que van a activar este tipo de situaciones. Estos factores de inflamación producen inflamación del espacio subaracnoideo y a nivel de la parte microvascular va a aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica provocando el edema vasogénico, que motiva incremento de la presión intracraneal y disminución del flujo cerebral con pérdida de la autorregulación cerebrovascular. Los macrófagos también van a tener su potencial interés. Se inflama el espacio subaracnoideo, motivando vasculitis cerebral y motivando el edema citotóxico y el infarto cerebral, conduciendo a la disminución del flujo cerebral y pérdida de la autorregulación cerebrovascular. Aumenta la resistencia del flujo de líquido cefalorraquídeo, hay hidrocefalia, edema intersticial, incrementa la presión intracraneana y disminuye el flujo cerebral con la pérdida de la autorregulación cerebrovascular. El aumento de la presión intracraneana es motivado por el edema citotóxico, aumenta la permeabilidad vascular capilar y aumenta la presión hidrostática. La hidrocefalia comunicante se debe a que hay un engrosamiento adhesivo de las vellosidades aracnoides alrededor de las cisternas en la base del cerebro. La elevación de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo ocurren por permeabilidad vascular de la barrera hematoencefálica y por la pérdida de líquido rico en albúmina que atraviesa el espacio subdural. Y la hipoglucorraquia se debe a una disminución del transporte de glucosa por el tejido cerebral, que es una manifestación de laboratorio característica de los niños con meningitis bacteriana. Clínicamente, ¿cómo inicia la meningitis? Menos frecuente el inicio súbito y de manifestaciones progresivas al shock, a la púrpura o a la coagulación intravascular diseminada. Hay reducción del nivel de la conciencia, coma y la muerte en 24 horas. Más frecuente, varios días de fiebre con síntomas gastrointestinales o de vías respiratorias altas, letargia e irritabilidad. Y de manera inespecífica, fiebre, astenia, anorexia, cefalea, síntomas de infección, de patologías de las vías respiratorias altas, mialgias, artralgias, taquicardias, hipotensión y signos cutáneos. Las crisis comiciales pueden ocurrir de un 20 a 30% y van a presentarse los cuatro primeros días dando un buen pronóstico, pero si persisten las convulsiones después del día cuarto, su pronóstico es sombrío. Puede haber alteración de la conciencia, irritabilidad, letargia, estupor o nubilación y comia. Fotofobia, dermografismo, que ocurre cuando la piel se la raspa con un objeto romo con las uñas y se puede apreciar unas estrías en alto relieve de 30 a 60 segundos. Factores que predisponen a la meningitis bacteriana pueden ser maternos o del neonato. Maternos, la ruptura prematura de membranas, sobre todo prolongada de membranas, más sobre todo de 12 horas, infección urinaria, coriamnionitis, endometritis, y en el neonato la premadurez y el bajo peso al nacer. La presentación clínica, bueno, los síntomas más frecuentes: rechazo a la luz, llanto inusual con quejidos, cuello duro, piel flácida, baja respuesta a los estímulos dolorosos, rechazo al ser alzado en brazos, manchas rojas en la piel, poco apetito y vómitos, respiración rápida, fiebre alta, las manos y los pies. Y hay la tríada clásica: fiebre, dolor de cabeza y la rigidez de nuca. Y va a caracterizarse por la presencia de 3 síndromes: el síndrome febril, el síndrome de irritación meningia
y el síndrome de hipertensión intracraniana, donde vamos a encontrar cefaleas, fontanela prominente, anisocoria, tosis, hipertensión con bradicardia, apnea o hiperventilación, postura de decorticación o descerebración, estupor, coma o signos de herniación. El síndrome de irritación meningia se caracteriza por rigidez de nuca y dolor de espalda. Vamos a encontrar dos signos característicos, como es el signo de Kearney y el signo de Brusinski. El de Kearney, hago una flexión de la cadera a 90 grados, seguida de dolor al extender la pierna. Y el de Brusinski, flexión involuntaria de las rodillas y de las caderas tras la flexión pasiva del cuello en decúbito supino del paciente. En los menores de 12 a 18 meses, los signos de Kearney y Brusinski no están presentes de manera constante. Estos ocurren de mayor frecuencia en los preescolares y escolares. Bueno, la clínica del recién nacido es la fiebre, hipotermia, anormalidades en el llanto, hipotonía, convulsiones en un 40% e irritabilidad, abombamiento de la fontanela anterior en un 30%. Más bien, estas manifestaciones son sugestivas y son sistémicas, de una afectación sistémica. Las manifestaciones en el lactante, fiebre, llanto agudo, vómitos, irritabilidad, convulsiones, no hay Kearney ni Brusinski, parálisis o paresias, asimetría de los reflejos y alteración en el nivel de conciencia en un 30%. Preescolares y escolares, fiebre, escalofríos, vómitos, cefaleas, alteración del nivel de conciencia, puede haber signos de focalización, convulsión y paresias, y están ya aquí en ellos evidenciados los signos de Kearney y Brusinski. Bueno, el 24 de abril está considerado como el Día Mundial de la Meningitis. La meningitis bacteriana y la viral presentan similares síntomas y ante la presencia de fiebre alta o cualquiera de los síntomas como fiebre, escalofrío, náuseas, vómitos, fotofobia, inmediatamente puedes recurrir al médico. Hay factores que predisponen a un curso más grave, el uso de drogas inmunosupresoras, las edades menores de 5 años o mayores de 60, infecciones antiguas como sinusitis, otitis media, mastoiditis, endocarditis, los varones, la infección por VIH, el bajo nivel socioeconómico, traumatismos, defectos congénitos, cirugía del sistema nervioso o alteraciones de tipo hematológicas. Métodos diagnósticos, análisis de líquido cefalorraquídeo, importante la punción lumbar, pero ver en qué momento la realizan. Está contraindicada cuando hay un aumento de la presión intracraniana, excepto ante la fontanela prominente, cuando hay un compromiso de la conciencia grave, cuando hay infección de la piel en la zona de la punción lumbar o cuando ocurre una trombocitopenia. El estudio requiere el uso de la punción lumbar para hacer un estudio bacteriológico a través de la tinción de gran el cultivo, el análisis histoquímico para valorar las células, los niveles de glucosa y de las proteínas y las pruebas para detectar antígenos antibacterianos como es el PCR, el CIE y el ELISA. Los estudios bacteriológicos, la presencia de bacterias, sobre todo a nivel de la tinción de Gram, que es lo que ustedes están apreciando en este momento aquí, la tinción de Gram, la presencia de bacterias en el líquido cefalorraquídeo o intracelular nos orientan sobre la etiología, si es tinción Gram positiva o Gram negativa. El cultivo confirma el agente y determina la sensibilidad fundamental en la parte epidemiológica. La PCR, bueno, son pruebas para detectar antígenos bacterianos, se usan patrones genéticos amplios y hay hallazgos sugerentes en el líquido cefalorraquídeo de meningitis bacteriana, por ejemplo, la tinción de Gram, la tinción positiva para Gram, la glucorraquia menor de 40 miligramos por ciento, con una relación glucorraquia-glicemia menor a 0,40, la proteinorraquia mayor a 200 miligramos, la pleocitosis, el recuento de leucocitos mayor a 1000 por mililitros con predominio de polimorfos superiores a un 80%. Otros exámenes que nos sugieren complemento para el diagnóstico, el hemograma, donde vamos a encontrar leucocitosis con desviación a la izquierda, los hemocultivos aumentan el rendimiento del rescate microbiano, la radiografía de tórax, el 50% de los meningitis por estreptococcus evolucionan a neumonía, bioquímica puedo pedir la glucemia, la creatinina, uremia, electrolitos plasmáticos, el ácido láctico en heces aumentaría en meningitis bacteriana y micótica, pero no en la viral, y puedo solicitar un EKG, una TAC, una resonancia magnética, el ecocardiograma, cultivos de lesiones de la piel y las mucosas. Puedo hacer un diagnóstico diferencial en los neonatos con una septicemia neonatal o con un síndrome convulsivo, en los lactantes con una meningitis aséptica viral parasitaria micótica o tuberculosa, en general bacterias menos típicas, la Mycobacterium tuberculosis, la nocardia, enfermedades inmunitarias o inflamatorias, vasculitis del sistema nervioso central, sarcoidosis, enfermedades que causan infecciones focales del sistema nervioso central, empiema subdural, acceso epidural craneal y espinal, hongos como el Aspergillus, parásitos como el Toxoplasma gondii. Bueno, y estas son las características del líquido cefalorraquídeo de acuerdo a la etiología.
Entonces vamos a encontrar que normalmente el líquido cefalorraquídeo tiene un aspecto claro, una presión de 9 a 12 milímetros cúbicos en las células menores a 10 milímetros cúbicos, los neutrófilos 0%, linfocitos un 100%, proteínas de 0,10 a 0,30 y la glucosa es el 50% de la glucemia. Tenemos tres características de situaciones que nos causan meningitis, la bacteriana, la viral y la tuberculosa. Vamos a analizar la bacteriana. El aspecto que es claro se hace turbio y purulento. La presión está aumentada, en todos va a estar aumentada. Una vez que usted llegue a lo que es el líquido cefalorraquídeo, el líquido sale a chorro de presión, porque la presión está aumentada. Las células tenemos pleocitosis desde 200 a incontables. Y recuerden ustedes que es menos de 100. Los neutrófilos que están en 0%, aquí están de 60 a 100. Los linfocitos están disminuidos de 0 a 40, y las proteínas están aumentadas, y la glucosa hay hipoglucorragia. Está descendida, que es al menos del 50% de la glucemia. El tratamiento. El enfoque terapéutico en los pacientes con meningitis depende de la naturaleza de las manifestaciones iniciales de la enfermedad. Si un virus se afecta de manera rápida y progresiva, en menos de 24 horas de evolución, en ausencia de aumento de la presión intracraneana, hay que dar antibióticos tan pronto como sea posible y después de que usted realice una punción lumbar. Está indicado el tratamiento inmediato cuando hay un fallo multiorgánico, cuando el niño tiene un shock o cuando el niño tiene síndrome de dificultad respiratoria aguda. Dentro de los síntomas de la meningitis, pues ya mencionado la fiebre, rigidez del cuello, entre otros. Los pacientes que tienen un curso clínico subagudo prolongado de 4 a 7 días y tienen signos de aumento de la presión intracraneana y deficiencia neurológica, ellos van a indicar una infección focal como un acceso cerebral o epidural o un empiema subdural. La cefalea es unilateral, hay edema de papila y otros signos que nos indican hipertensión endocraniana. Aquí vemos un fondo de ojo donde apreciamos signos evidentes de hipertensión intracraniana y la presencia de signos, se asocia esto a signos neurológicos focales. Realizo un TAC cerebral para determinar la seguridad y poder realizar una punción lumbar por el riesgo al enclavamiento vulvar. Tratamiento empírico. Bueno, aquellos niños lactantes e inmunocompetentes está influenciada fundamentalmente por la susceptibilidad de los antibióticos, por el estreptococo neumonía. Del 25 al 50% de las cepas actuales del estreptococo son resistentes a la penicilina, resistentes a la cefotaxima, a la ceftriaxona, el 25% de las cepas aisladas. El Neisseria meningitidis es sensible a la penicilina y a las cefalosporinas. El hemófilos influenza de tipo B, que produce beta-lactamasas y por ello es resistente a la ampicilina y sensible a las cefalosporinas de amplio espectro. Puede utilizar los antibióticos si es menor de un mes, ampicilina. Las dosis aquí son altas porque tiene que atravesar la barrera hematoencefálica. Ampicilina 50 a 100 miligramos cada 6 o más, asociado a un gran negativo a un amplio espectro, cefotaxima 50 miligramos por kilo cada 8 horas. De 1 a 3 meses, ampicilina 50 a 100 miligramos por kilo cada 6 horas o más, asociado a ceftriaxona o vancomicina. De 5 meses a 21 años, ceftriaxona más vancomicina o también puede asociarse a rifampicina. El tratamiento de meningitis no complicada por estreptococo neumonía sensible a la penicilina debe de ser durante 10 a 14 días, con cefalosporinas de tercera generación o penicilina intravenosa. La penicilina intravenosa durante 5 a 7 días es el tratamiento de elección de la meningitis no complicada por Neisseria meningitidis. El líquido cefalorraquídeo tiene que estar estéril 24 a 48 horas después de haber iniciado el tratamiento de antibiótico adecuado. Los efectos colaterales del antibiótico de la meningitis van a ser la flebitis, fiebre farmacológica, exantema, emesis, candidiasis oral y diarreas. ¿Cuándo utilizo corticoides? Bueno, la rápida destrucción de las bacterias en el líquido cefalorraquídeo esteriliza de forma eficaz la infección meningia, pero libera productos celulares tóxicos por la lisis de las células que precipitan en la cascada inflamatoria mediada por citotoxinas. Entonces, el edema y la infiltración de los neutrófilos resultantes puede provocar una lesión neurológica adicional que empeora los signos y síntomas del sistema nervioso central. Entonces, puede utilizar dexametasona intravenosa 0,15 miligramos por kilodosis cada 6 horas por 2 días. En los niños mayores de 6 semanas con meningitis bacteriana aguda causada por hemófilos influenza de tipo B. Los mejores resultados con corticoides se obtienen cuando se administran 1 o 2 horas antes de que inicie el tratamiento con antibióticos.
Tratamiento de soporte, es esencial identificar signos precoces de complicaciones como son cardiovasculares, sistema nervioso central o metabólicas, y debe estar enfocado a mantener una frecuencia cardíaca adecuada, una presión arterial y una buena frecuencia respiratoria. La evaluación neurológica se realiza con frecuencia durante las primeras 72 horas, cuando el riesgo de complicaciones neurológicas es mayor. El soporte hemodinámico, en un principio el paciente no puede ingerir esta NPO, nada por vía oral. El paciente normovolémico con una presión arterial normal se administra líquidos intravenosos, se debe restringir los líquidos a 2/3 del volumen de mantenimiento al inicio del cuadro clínico por el riesgo de hacer el síndrome inadecuado de la hormona antidiurética. La restricción de los líquidos no adecuada en presencia de hipotensión sistémica, pues se puede utilizar de 800 a 1000 milímetros por metro cuadrado en 24 horas hasta que pueda establecerse que no existe un riesgo de un aumento de la presión intracraneana. La restricción de los líquidos no es adecuada, ¿por qué? Porque la reducción de la presión arterial puede dar lugar a una disminución de la presión de perfusión cerebral e isquemia del sistema nervioso central. Entonces, el shock debe tratarse de forma agresiva para prevenir una difusión cerebral o que afecte a otros órganos. Complicaciones neurológicas. Se incrementa la presión intracraneal con la posterior herniación, va a haber convulsiones y aumento de la circunferencia craneal. Entonces, cuando yo veo signos de incremento de la presión intracraneal, lo trato de forma urgente, entubando, hiperventilando y mantengo una PCO2 en 25 milímetros de mercurio o realizo osmoterapia. Puedo utilizar diuréticos como la furosemida intravenosa, 1 miligramo por kilo, que nos va a reducir la tumefacción del cerebro, va a provocar venodilatación y diuresis sin incrementar el volumen sanguíneo. Y también puedo utilizar diuréticos de acción central como es el manitol, 0,5 gramo por kilo, va a provocarnos un gradiente osmolar entre el cerebro y el plasma, desplazando el líquido desde el sistema nervioso central hacia la sangre, excretándolo con la diuresis osmótica. ¿Cómo trato las crisis comiciales? Son frecuentes en la evolución de la meningitis bacteriana. El tratamiento es inmediato con diazepam de 0,1 a 0,2 miligramos por kilo dosis o lorazepam hasta 0,10 miligramos por kilo dosis intravenosa. Atención al riesgo de depresión respiratoria. Controlo los niveles de glucosa, calcio y sodio, y después del tratamiento de la crisis puedo utilizar fenitoína, dosis de carga y dosis de mantenimiento que me evita el riesgo de recurrencia. La fenitoína es preferible al fenobarbital porque produce menos depresión del sistema nervioso y permite valorar de manera más fidedigna el nivel de conciencia del paciente. La meningitis puede dejar complicaciones y secuelas, que estas pueden ser inmediatas. La convulsión, la presencia de un cuadro convulsivo por más de 4 días ya es indicativo de una secuela. Podemos también encontrar el shock endotóxico, más frecuente en las meningitis por neumococos, edema cerebral, shock endotóxico asociado a coagulación intravascular diseminada, sobre todo en la infección por el meningococo, secreción inadecuada de la hormona antidiurética, sobre todo en los primeros días de instaurado el cuadro clínico, donde va a haber hiponatremia con disminución de osmolaridad sérica. Esto puede exacerbar el edema cerebral, artritis precoz, sobre todo motivada por el meningococo. Esas son las complicaciones de tipo inmediata. Si tenemos las mediatas, como es la colección subdural, sobre todo en lo que es lactantes, se desarrolla del 10 al 30% de los pacientes con meningitis y son asintomáticas hasta el 90% de los casos. Las sintomáticas van a presentar fontanelas prominentes, diástasis de sutura, aumento de la circunferencia craneal, emesis, convulsiones, fiebres, alteraciones en los resultados de la transiluminación craneal. La confirmo a través de un TAC o resonancia magnética donde voy a detectar la presencia de la acumulación subdural. El empedema es poco frecuente, ocurre con un aumento de la presión intracraneal o con disminución de la conciencia y hay que hacer aspiración a través de una fontanela abierta. Este es el mecanismo de transiluminación y hay que medir el perímetro de la circunferencia porque ustedes ven que la meningitis aumenta el perímetro de la circunferencia craneana. También tenemos como complicación inmediata la hidrocefalia. Vamos a obtener obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo, y motivando complicación grave que requiere manejo quirúrgico con válvula de drenaje del líquido cefalorraquídeo. Puede haber fiebre y la fiebre tiene que remitir del 5º al 7º día. Si la fiebre se prolonga mayor a 10 días, que puede ocurrir en el 10% de los pacientes, ya es una complicación y debemos de investigar si se debe a infecciones víricas o interrecurrentes bacterianas, nosocomiales o secundaria tromboflebitis o a reacción de los fármacos. También podemos encontrar una fiebre secundaria que es en la recrudescencia de temperatura elevada tras un intervalo afebril.
Lesiones ulcerogangrenosas con compromiso hemorrágico de la piel que pueden llevar incluso a amputaciones. Esto lo vemos más grave en lo que son las meningitis por meningococio o en las meningococemias graves. Dejan gran cantidad de secuelas, igualmente la meningitis, como es la sordera, que puede ser la complicación más frecuente en un 20 a 30%. Puede ser unilateral o bilateral y es motivada por una laberintitis tras una infección coclear o inflamación directa del nervio auditivo. El 30% ocurren de las sorderas en la meningitis neumocócica, el 10% en las meningitis meningocócicas y hasta el 20% en las meningitis por Haemophilus influenzae tipo B. La alteración del lenguaje hasta un 15%, el retraso mental en un 10 al 11%, las paredes en un 2 a 4%, las confusiones de 1 a 8%, las secuelas visuales de un 2 a un 4%. El pronóstico. El pronóstico va a depender de un diagnóstico precoz, de un tratamiento antibiótico inmediato, una medida de soporte. Teniendo estas consideraciones, se ha reducido la mortalidad de la meningitis después del periodo neonatal por debajo de un 10%. También disminuye la tasa de mortalidad, sobre todo por meningitis neumocócica, de un 10 al 20%. El peor pronóstico lo van a tener los menores de 6 meses y los que tienen altas concentraciones de bacterias en el líquido cefalorraquídeo. Los pacientes que se recuperan pueden tener secuelas graves en su desarrollo neurológico y hasta un 50% presentar trastornos de conducta. Los pacientes que sufren crisis comiciales tras los 4 primeros días de tratamiento o aquellos en coma que tienen signos neurológicos focales hasta el momento de la presentación de la enfermedad tienen mayor riesgo de presentar secuelas a largo plazo. La prevención, indiscutiblemente, la puedo realizar a través de las vacunas y la profilaxis antibiótica. Son las medidas indiscutibles para reducir la probabilidad de meningitis bacteriana. La Neisseria meningitidis tiene quimioprofilaxis en todas las personas que hayan estado en contacto con los pacientes con meningitis meningocócica, independiente de su edad, de su sexo, de su estado de inmunización. Hay 2 meningitis conjugadas tetravalentes, la menautra en lactantes desde los 9 meses y la membio en niños mayores de 2 años. La quimioprofilaxis la puedo realizar yo con rifampicina a 10 miligramos por kilo cada 12 horas durante 2 días. En menores de un mes, 5 miligramos por kilo cada 12 horas por 2 días. Y en los adultos, 600 miligramos cada 12 horas por 2 días. Se dispone también de una vacuna bivalente conjugada de polisacáridos y de proteínas de meningococo que protege contra las cepas C y Y junto con el Haemophilus influenzae tipo B. La vacuna contra el Haemophilus influenzae se aplica a los 2, 4 y 6 meses. La vacuna del Haemophilus influenzae tiene vacuna y profilaxis. Lo anterior que analizamos fue contra la Neisseria meningitidis. La otra profilaxis que estamos analizando ahora es también tiene vacuna y profilaxis el Haemophilus influenzae. Se tiene que poner profilaxis cualquier miembro de la familia menor de 48 meses que no haya sido completamente inmunizado. Y el avance más importante en la prevención de la meningitis bacteriana está dado por las vacunas contra el Haemophilus influenzae tipo B. La quimioprofilaxis se realiza con rifampicina a todas las personas que habitan con el paciente y que han estado en contacto con el paciente que ha tenido enfermedad causada por el hemófilos. En las personas inmunocomprometidas, rifampicina 20 miligramos por kilo durante 4 días y la rifampicina está contraindicada durante el embarazo. Contra la estreptoconeumonía, todos los niños menores de 5 años se les administra la vacuna de manera rutinaria contra el estreptococo, la forma heptavalente frente a estreptoconeumonía y la dosis inicial a partir de los 2 meses. En los niños con alto riesgo de infecciones también deben de recibir la vacuna, sobre todo los inmunodeficientes y los que tengan asplenia funcional o anatómica. Esto es lo que concierne al grupo de meningitis bacteriana. Espero sea de utilidad. Cualquier duda estamos a la orden. Muchas gracias.